Yeah, well, we're live. We're live today. Otro día, otro dólar. Yeah, come on. Solo faltan, ¿qué? Estamos a 29, estamos a 28. Ayer fue Día de los Inocentes. ¿Qué bromas les hicieron? A mí ninguna, gracias a Dios. Bueno, estuve leyendo en Twitter varias cosas muy interesantes que parecían sacadas de la realidad, pero afortunadamente no eran realidad. So today is 29th, right? 29th, 30th, and then 31st, and then we have the first year, the first day of a brand new year, el 2024. El 2024. Qué gusto entrar a un año nuevo, qué gusto entrar a una nueva oportunidad, qué gusto entrar a una nueva etapa en nuestras vidas. Sé que para muchas personas, Happy New Year, the New Year, the 2024, January, whatever, is just like another day, right? It's just another day. Pero para mí no, yo siento como algo de magia cada que comienza un año nuevo. Yo soy de esas personas que cuando comienza un mes pensamos que la vida se nos resetea. Also, the weekend, right? I love Mondays. Es una opinión muy popular. I really love Mondays. Y es porque siento que es una nueva oportunidad de empezar de cero, right? De que we are going to make things better. I don't know. Probably I'm just stupid optimistic or whatever, right? Stupid optimistic, yeah. Oigan, está empezando a llegar la gente acá. Me da muchísimo gusto. Gio, hello, how's it going, man? How are you? Yeah, acá estamos. Gio me dice, no joke, my acquaintances and family acquaintances and family don't get used to that. The best thing is to watch the Moody TV news. Yeah, oigan, como por ejemplo estos resúmenes que están haciendo del 2024 en 5 minutos, ¿no? En 7 minutos, something like that. Tiene sus cosas malas, sus cosas buenas, sus cosas ridículas y sacadas de como una película de este cuate. ¿Cómo se llamaba el del hotel? ¿Cómo se llama? El que utiliza muchos colores en sus películas. Adam West. No. How do you know? What is the name of those things? Of that movie? Hotel movie. Que sale Harry Potter. Que sale el cuate del pianista. I don't remember. What's the name of that guy? Is it Adam West, the director? Thank you. Yeah, I don't know. Oh, Adam West is the Batman, right? He's the Batman, the first Batman. I don't remember the name of this guy. Do you guys remember? Ok, en lo que alguien nos dice, ¿qué otra película? Es que así es mi cerebro, man. Sufre de ansiedad si no resuelve las cosas al momento. It's a hilarious movie. It is about an old hotel, a woman, a guy that is passing by. Do you guys know? Anyway, vamos a ver si es cierto que es anyway, ¿no? Porque ya dije como anyway 3 veces y no puedo soltarlo, no puedo dejarlo en mi cabeza. No puedo sacarlo de mi cabeza. But yeah, New Year, Monday, brand New Year, yes. Nosotros, por cierto, tenemos un curso de inglés que empieza el segundo lunes del mes de enero. Tenemos para todos los niveles, tenemos que si eres A2, pues pasas a B1, y si eres de B1 a B2, si eres de B2 a C1, right? Creo que todavía hay una promoción de una beca por ahí del 30%. So, if you really want to jumpstart your English this 2024, this is your opportunity. Okay. So, Python. That's why we are here, right? Let me share my screen here. I'm gonna share my entire screen. I was trying to Google that thing. De la película esta, Hotel What? ¿Alguien sabe? Hotel. Es un excelente director. Sus películas son medio raras. I don't remember his name. Anyway, so continuamos con nuestro tutorial, right? We're watching a Python tutorial by the Cisco Networking Academy, right?
Por cierto, me han preguntado algunas personas que cuál es el tutorial que estamos viendo. Bueno, el sitio se llama Skills for All, right? Skills for All, that's the name, right? Y ahí nada más te metes a la sección de Python y you see Python Essentials 1. Que por cierto, esto cada vez se está haciendo más complicado. El día de ayer se puso buenazo. El día de ayer estábamos en los labs. Remember that labs is a common term for exercises, right? When you're talking about tutorial, when you're taking a course or whatever, they call it labs, right? Entonces estábamos ahí en los labs y al final estaba medio interesante ese lab que estábamos viendo el día de ayer. Let's see si hoy lo podemos resolver. Les pido por favor de su ayuda. No es broma, no es bite. Necesito ayuda con esto. Estaba tomando un shower yesterday at night. And ¿cómo creen que se dice? ¿Yesterday in the night o yesterday at night? Se las dejo ahí. Y pónganmelo en los comentarios, por favor. ¿Cómo se dice? In the night or at the night. Y ahorita les explico el por qué, right? Pero el punto es de que estaba tratando de come up with an idea to solve this thing, right? Y no se me ocurría nada mejor hasta que ya tomé un shower. I was taking a shower. Y como que se me vino una idea, pero no la he como verbalizado, ¿no? Dije, probablemente sea por otro lado. Let me put my cell phone in do not disturb mode because I'm getting a lot of notifications. Yeah. Anyways, vamos a ir al ejercicio. Vimos ayer. Estuvo bien chido. Se los voy a leer de English, right? Vemos cualquier tema de English y a ver si me pueden ayudar a encontrar una solución como más, how do you say that? Como más elegante, right? Miren, ya no está aquí. Es la siguiente sección. Oh, man. Let me just exit the full screen thing. A ver, ¿cuál es el interaction with the user? Yeah, I remember this part. And then, bueno, entonces era el quiz. You remember that we had falta y todo lo que estuve pensando de cómo resolver el ejercicio más elegantemente, ya no lo puedo encontrar. Let's see if I can take this thing, right? Esto ya lo pasamos. Right? Y ya nos quedamos en ese. Este es. Yeah, let me read the scenario. By the way, Ernesto is here. Hello, Ernesto. How's it going, man? At the night. Dice hello. Dice at the night. Y another way to say elegant is another fancy way. Yeah, and that is like, I don't know if it is more common, but for sure it is like more relaxed, like in a relaxed way, right? So let's try to think in a fancier way for this lab, okay? Let me read the lab. Let me make this thing also a little bit bigger. Yeah, este no es. This is the thing. So help me out reading here, yeah? Scenario, remember, no scenario, no escenario. Scenario. Thank you guys for being here. Me hace bien para mi salud mental. Creo que ya se los he dicho demasiadas veces. Your task is to prepare. By the way, ¿han notado cómo en redes sociales la gente se expresa de manera equivocada con esta expresión? Y es en español. Tengo pues alma de lingüista. Entonces, de repente cuando alguien dice cosas medio raras, me brinca el ojo, ¿no?
So, si ustedes lo hacen, les recomiendo esta manera de decirlo. Y si ven que alguien lo hace, pues con empatía y cariño y prudencia, coméntenle lo siguiente, right? ¿No han visto que ponen, los amo demasiado? Esto es demasiado bueno, demasiado a gusto. Esa palabra demasiado implica que está de más. Eso tiene una connotación mala, right? Cuando algo es de más, pues es de más y no debería de ser así, está de más. Tus comentarios están de más, tus comentarios son demasiados. ¿Notan la connotación negativa? Bueno, cuando uno dice los amo demasiado, es que los aman más de lo normal al punto de estar mal, ¿sí? Pueden utilizar expresiones como, uy, los amo montones, los amo infinitamente, los amo, no sé, or whatever, right? Pero lo amo demasiado, that's completely wrong. Estás indicando que está mal, que lo amas tanto que está mal. O al menos que sea así como un amor enfermizo, ¿no? Que sea antes de ti o antes de tus intereses o antes de Dios o whatever, right? But anyway, okay, yeah. Solo quería sacarlo de mi sistema porque últimamente he puesto tantas cosas tan cancelables, right? Que probablemente no estoy tomando el foro correcto para decirlo, pero eso es, ya lo dije, right? No se dice demasiado, si quieres darle una connotación chida. So, scenario. Your task is to prepare a simple code able to evaluate the end time of a period of time. Digan, esa música que está como demasiado jingly. Let's go with a chili. No, but no that chili. What about some hip hop? No carga. Loading. Ya. Ya, está mejor, ¿no? Más chill. A little bit chillier. Okay, so your task is to prepare a simple code able to evaluate the end time of a period of time. Given as a number of minutes, it could be arbitrarily large. The start time is given a pair of hours. Del 0 a la 23. And minutes, 0 a la 59, of course, right? Porque cuando ya son las 24 se vuelve el contador 00 y cuando se vuelve cuando es el 60 ya otra vez son 0 minutos. The result has to be printed to the console, okay? The result has to be printed to the console. For example, if an event, estaba pensando en números pares, even pares, pero no, aquí es event. For example, if an event starts at 12:17 and lasts 59 minutes, it will end at 13:16, right? A la 1:16, 13:16. 13 hours with 16 minutes. Ok. Ya me empiezo a recordar qué estábamos haciendo ayer. Ayer yo estaba haciéndolo con condicionales. Pero este tutorial no ha llegado a las if statements. So, I suppose there is a fancier way or less complicated way to solve this thing, right? Yo le preguntaba, bueno, déjeme seguir leyendo. Don't worry about any imperfections in your code. It's okay if it accesses an invalid time. A lo mejor un número negativo. The most important thing is that the code produces valid results for valid input data. Test your code carefully. Hint, using the modulus operator may be the key to success. Y entonces ya dice aquí, ¿no? El número de horas son 12. El número de minutos son 17, 17. And then you have 59 minutes length. Eso es lo que va a durar el evento. So, 12 horas, 17 y 59 son 76 horas. 76 minutos, sorry. So, esos 76 minutos, la lógica que yo estaba siguiendo era la suma de estos 2 minutos, dividirlos entre 60 y el resultado sumárselo a las horas. You have to add those to the hours. And then dividirlo, y luego el módulo, el restante, pero no hay restante ahí todavía, porque no estoy dividiendo nada. Ah, no, sí. Y el restante, agregárselo a los minutos. Pero tenía que poner if conditions, right? Y no hemos visto if conditions here. We haven't seen if conditions. So, what do you think the best way to solve this problem is?
What do you think the best way to solve this problem is? Yo no, o sea, ayer estaba pensando en una solución, pero no sé. La verdad es que ni me acuerdo bien de otra solución. Y ahorita ya estoy como encasillado en las condiciones. Y necesito como destrabarme. Right. Ernesto nos sugiere algo. Converts everything in minutes. Converts everything in minutes. Converts everything in minutes. So I have to convert everything in... No wonder, Ernesto, you're a senior developer and I'm just the intern. Yo soy el junior, tú eres el intern, man. El otro día vi un TikTok chido, lo voy a poner ahí para verlo en los Wanna Devs. Que por cierto, Teacher Alex está on vacation. He's on vacation now. And so he's not going to be around the Wanna Devs. So probably we have some guests, right? Algunos invitados. Si alguien se siente así como muy chicho en el tema del inglés, porque sé que ustedes ya tienen el tema técnico, pueden mandarme un DM en Twitter, que es lo que más checo. Pueden dejarme un comentario aquí ahorita en el vivo, y decirme, invítame a mí. Vamos a tener, creo que 3 sesiones de Wanna Devs, o probably 4 sessions sin Alex, right? So I can invite probably 1 or 2 of you guys if you want to be in the video, in the live streaming. Yes, para checar este video tutorial of both corners, right? Okay. Oye, Ernesto, qué buena idea. Convert everything in minutes. I have to convert everything in minutes. Yeah, for example, aquí hay 0 horas, aquí hay 1 minuto. Ese es nuestro reloj, son las 12 con 1 minuto. Y luego le agregamos 2.939 minutos. Esos 2.939 los puedo dividir entre 60. Creo que estoy haciendo lo mismo. Los puedo dividir entre 60. El resultado se lo sumo a las horas. Y el módulo se lo sumo a los minutos. Pero lo que me está diciendo Ernesto, it's another thing. Y creo que es mejor. Lo que me está diciendo Ernesto, por ejemplo acá, es que convierta todo a minutos, right? Entonces, puedo hacer 12 por 60. Oh, man, no estoy compartiendo pantalla. Me falta Josué para que me diga, Sope, no estás compartiendo pantalla. So, 12 por 60, 12 times 60 is going to give me an amount of minutes. Then I can add those minutes to this minutes, and then to this minutes, right? Divided by 60, and then I have the number of hours, and the modulus is going to be the rest. Eso es, Ernesto, has salvado el país, right? Dice Marco Antonio, tenemos un comentario de Marco. Man, alguien que me recuerde pagar el Siri, right? So, ¿qué aplicación supongo? ¿Qué aplicativo recomiendas para estudiar inglés? Hay tantas. Voy a aventarme el comercial. Nosotros tenemos cursos de inglés, right? Pero si tú no tienes tiempo de asistir a una clase, si tú no tienes tiempo de una mentoría 1-1 o una mentoría grupal y tener sesiones de conversación con nosotros martes y jueves a las 6 p.m., lo que puedes hacer, empezar con lo que puedas y con lo que tengas, con el tiempo que tengas, es empezar en Duolingo. Realmente digo, meme aside, porque muchos maestros no recomiendan Duolingo, pero yo creo que más bien es como envidia. Digo, yo he visto gente avanzar con Duolingo a increíbles pasos. El punto de Duolingo, el único punto malo de Duolingo, no diría malo, sino como que le falta a Duolingo es generar estas conversaciones. El día que Duolingo se decida como a poner como lo que nosotros hacemos, como una comunidad en Discord, right? Y
y manejar círculos de conversación así como masivos, pero con la dinámica que nosotros tenemos en donde nadie se queda sin hablar, creo que van a poner la cereza en el pastel, right? ¿Por qué? Porque Duolingo en realidad tiene un método de gamificación bien chido. Está chido. Te enseñan vocabulario, te enseñan gramática. La gramática ni la vas sintiendo y vas subiendo de nivel. El tema es que nunca hablas. La pronunciación sí tiene ahí, sobre todo en celular, tiene su... Creo que ya lo tienen en desktop también. La última vez que vi Duolingo fue como un año. Tienen estos ejercicios de pronunciación, right? Pero como es un algoritmo, solamente tienes que atinarle como a los picos de pronunciación, ¿no? And it works. Kind of works. Not as good as a real person that it can tell you, yeah, this is correct or this is incorrect, whatever, right? Y lo que le hace falta es la conversación, pero puedes hacer esa combinación. Puedes utilizar Duolingo, aprender, venir a nuestros círculos de conversación, practicar, and you're all set. Vas a irte moviendo. Aquí la clave de todo, voy a poner un tweet al rato, un post en Twitter, on X, not on Twitter, on X, que habla precisamente de eso. O sea, lo que sea que vayas a hacer, porque absolutamente todo sirve, Marco, that's one thing, todo sirve. Everything is worth mentioning, is worth trying, todo sirve. Toda aplicación, todo esto está basado como en la experiencia de alguien que ayudó a otras personas a hablar inglés, ¿no? O basado en su propia experiencia, de manera que todo tiene provecho. Aún y si no es la mejor manera, todo tiene provecho. El chiste es que te decidas y comiences con alguna parte e iteres sobre ello. That's the thing. Okay, so back to our lab exercise. So yeah, Ernesto, thank you very much, Ernesto, again. So what we have to do here is to convert all the data into minutes, add them up, sumarlas todas, add them up, and then divide it by 60, y así tenemos las horas, and then the modulus is the minutes. The modulus is the minutes. Noten cómo digo, el módulo es los minutos. En español diríamos, y el módulo son los minutos, right? Pero estamos hablando del módulo, y el módulo es una sola cosa. Es un singular, right? So, okay. I have the logic right in my head. So now let me start writing some code. Let me delete this comment. So hours, I'm going to take hours, and I'm going to convert it. Oh, it is already an integer, so I'm going to take hours, and I'm going to make star. Esto lo acabo de aprender en los operadores combinados, right? Stars equals hours. No. 60. No, what? Ah, ya se me olvidó, es que ya lo aprendí. Yeah, just 60. Right? Let me print it. Siempre digo que voy a abrir el VS Code, right? Si hiciera el VS Code y hiciera un commit todos los días que hago el 100 Days of Code, mi GitHub se vería bien chido. GitHub. Repeat with me. GitHub. 2 horas. No. Así no va. Hours is not defined. What do you mean hours is not defined? Porque es hour. No sé qué les estaba diciendo. Me traumé que no me diera luego aquí. ¿Qué estoy diciendo? What the hell am I doing? Pues acá también. Oh man, have to pay more attention. I feel so dumb with this kind of dumb errors are thrown. Son aventados. Ahí está, 120. Yeah, 120 minutes. Yes, I have them now. So now I'm going to add a creo que sí voy a hacer quiero hacer una tercera variable, pero solo como para poner los datos en una parte, pero creo que mi cabeza es la que lo necesita y no yo, en realidad. Creo que puedo imprimir el resultado de una. So, voy a empezar a sumar. Hour.
plus means plus dura. So in este caso no es dura, right? It's duration. Tengo otro comentario de Marco. What does it say? It says, ¿qué lenguaje de programación estás usando? We're using Python, Marco. We're using Python. We're starting with the basics. Esta solución, I already had one kind of a draft of a solution, but it's kind of a more complex solution. So I'm trying just to make this with basic operations. So hours, minutes, and duration. Acuérdense que yo soy como muy noob en estas cosas. So I need parentheses all the time. Probably they don't need it. Yes. Ok, so ahí tengo un argumento. Voy a hacer ahora means. Minutes equals, times equals, no. Yeah, I don't need to convert anything here. And I don't need to convert the duration minutes, the length tampoco. Yeah, solo hour, minutes, and duration divided by 60. That's it. That's what I'm going to print. And then la clave, como decía las instructions, thank you, Marco. Yeah, la clave, como decían las instructions, es el modulus. So I also going to do this. No sé si esa sea la fancy way to do this, pero voy a hacer otra vez esto. Voy a hacer el módulo. No, es acá. Módulo de 60. Ya. Creo que es todo. Me faltó este otro. Yes, ahora sí abre, cierra. Yeah. So I'm probably. Let's see what happens. Corre, it runs. That's a good start, right? That's a start. So, the starting time, para hacerlo sencillo, I'm gonna write 1. Esto van a ser 60 minutos, right? So, minutes, voy a ponerle 10 minutes para que ahora sean. Oh man, esto estaba pasando ayer, remember? Como que se buguea el sitio. I don't know why, but I'm going to copy. Y es lo que les digo, siempre como que dudo tanto de mí mismo y no sé si voy a poder llegar a la conclusión. Ahorita que le dé refresh al sitio, siento que ya no voy a poder pensar igual. Y es como síndrome de impostor, ¿no? ¿Cómo lidian ustedes with the imposter syndrome? How do you cope with those things? Pues sí, se nos bugueó la consola. And I'm going to refresh it. I'm going to refresh this thing. Let's go again. Pero necesito escoger. I need to choose where we left. So here estamos just before the quiz section, right? Aquí. Yeah. ¿Qué desayunaron? Yo desayuné tarde, desayuné unos ricos tacos de barbacoa, man. They were like awesome. Lo digo porque ya me están dando las agruras. Okay, again. So lo único que hice es take hour and multiply the hours by the number of minutes in an hour, within an hour, and then I have minutes, right?
And I don't, we say that I don't need to do anything here. ¿Se fijan cómo le hago así? Como que estoy tratando de verbalizar mis pensamientos. Y es lo que vemos en los wanna devs, ¿no? Cómo Bo se equivoca de repente y hace como esos tartamudeos. And it's kind of the same thing. Okay, so I'm going to just print. I'm going to print. We said that I need some parentheses. So I'm going to write hour time plus minutes plus duration. This thing is going to be divided by 60, right? And that's going to be my hours. Cool. Those are going to be my hours. So I should probably insert in here a string that says hours. O para que se viera más fresón, como nada más el colon, right? Los dos puntos, as we say in Spanish. Yeah, so una cifra y el colon. Like this. Como un, yeah. And then another argument that is going to be the same thing. Hour plus minutes, so that's minutes, and dure for duration. And in this case, is going to be the modulus of 60, lo que me sobre. The 60 es lo que me va a dar. Let's see. Yeah, that's it. Let's see. So first I'm going to write 1 hour, just to be safe. How about 0 minutes? And I'm going to write 60. I'm going to write 58. Otra vez se bugueó. What? Yeah, ahora sí voy a copy paste. Not because I don't trust in me. It's just because, yeah, I have had it. Ya tuve suficiente. I have had it with it. Right? I'm sorry. Because of this. I'm sorry because of this. No, I'm sorry of this. Lo siento por esto. Right? Aprenden as a chunk. I'm sorry because of this. Right? I'm sorry for this. Sounds, I don't know. Sounds weird. I'm sorry for this. Probably you can say I'm sorry for this. But I listen more the I'm sorry because of, yeah. Okay. Again. Esperemos que no vuelva a suceder. Run it. 1, 0, 3 minutes. Yeah, 1.5 y 3 minutos. Sí. Pero ¿por qué punto 5? Porque solo tengo que imprimir solo tendría que imprimir este, ¿no? ¿Cómo hago para imprimir only the integer and not the float? Pues lo tengo que castear. Have to cast this number. How can I cast this thing? Probably with a parenthesis in here. And if I write here int, let's see what happens. 1, 0, 3. Yeah, man. Yeah, dice Josué. Josué, man, how's it going? Hay un operador que solo te retorna la parte entera. I don't know, but I did it. Yeah, con el int, nada más, ¿no? Con integer. Lo castea a integer. Yeah. Decía un maestro que tenía, si ya corre, ni le muevas. Pero no estamos aquí para eso. Let's try another example. I'm going to write 2 hours. I'm going to write 23 minutes. And the event lasts only 20 minutes. Yes. I really enjoy these moments, right?
Es cierto que es como una roller coaster esto de ser, de escribir código, que a veces estás acá y a veces estás abajo, right? And you feel like you shouldn't be driving a cab or something. Yeah. Sí, en inglés es the roller coaster, ¿no? En México tenemos la alegoría de la vida es como un columpio, a veces estás arriba y se siente bonito, y cuando estás abajo, eso ya no es justo. Something like that, the sound says. Thank you, Jose, for being here and help me with the code. Ernesto, you were right. This was the solution. Thank you very much. Okay, section summary. Let's read. Sigue algo de lectura, porque acá hay un quiz, ya lo vi. Ya vi que acá hay un quiz. Y vamos a ver, no lo he leído, pero sí necesito que me ayuden, so please stick around. Don't go anywhere. Don't go anywhere. Si alguien se acuerda de cuál es el operador para la parte entera, please let me know. Dice Josué, con doble barra te retorna solo la parte entera. Man. So that's easier. So you mean here, instead of writing integer, and these parentheses as well. Let's see. Thank you very much, Josue. So I'm gonna write 4 hours now. I'm gonna write 59 minutes, and I'm gonna write the event lasts 25 minutes. So it's gonna be, yeah, it works. Ustedes no lo ven porque ahí está la flechita, pero ahí está, mira. 5:24. yo probably that's the life of a developer, right? Yo diciéndole, Josué, thank you very much, you are the bomb. And Josué says, I just Google it, man. Yeah, que es cierto que el 70% de todo esto es googlear o usar Stack Overflow, 10% es motivación y 20% es sentirse perdido whole time. Let's start reading. The print function. Déjenme por favor un comentario. Ustedes que están viéndome, por favor, ayúdenme con esto. Quiero saber esto. ¿Cuáles son sus deseos de año nuevo o sus propósitos de año nuevo? Let me know. Let me know your New Year's resolution. New Year resolutions. Okay, so the print function sends data to the console while the input function gets data from the console. The print function sends data to the console, while the input function gets data from the console. Okay. The input function comes with an optimal parameter, the prompt string. It allows you to write a message before the user input. It allows you to write a message. Yeah, es que eso ya lo vimos. Pues es que es el summary, right? Es que dice Josué, que es que no domino mucho Python, pero recuerdo que apareció en las clases previas. Dude, yo no me acuerdo de eso. I don't remember that thing. Sí, es cierto, tienes razón. Sometimes I'm just lazy. So instead of thinking, I tend to forget things. I mean, fíjense, estoy cayendo en una explicación de mi personalidad. Being lazy, oh my god, estoy teniendo una revelación real, okay, like, no es que sea flojo, sí, perdón, no es que sea olvidadizo, probablemente es que soy muy flojo. So, ya vi una cosa, ya tengo ese conocimiento, pero me da pereza inconscientemente hacer el esfuerzo de recordarlo, y entonces la solución rápida es decir, no lo recuerdo, instead of going like, you know what, let me think. Yeah, or probably just Google it. Yeah. ¿Ustedes qué tan conscientes están? How aware of yourselves? How self-aware you are? Like, ¿qué tan conscientes están de lo que hacen? Y dijera el Master Muñoz, ¿y por qué hacen lo que hacen? When the input function is called, When the input function is called, the program's flow is stopped. The prompt symbol keeps blinking. Nuestra consola, no? It prompts the user to take action when the console is switched to input mode until the user has entered an input
and or press the enter key. Okay. Note, you can test the functionality of the input function and its full scope locally on your machine. For resource optimization reasons, we have limited the maximum program execution time in Edube. I don't know what is that. To a few seconds. Yeah, Edube, right? Edube, like YouTube, right? Yeah, antes se decía, en YouTube se decía YouTube. Era un juego de palabras. Y luego la gente empezó a decir que YouTube estaba mal dicho. Entonces dijeron YouTube, como tubo en un tubo. Pero también era un juego de palabras como el lugar para que tú estés aquí. So, edu be or et you be, right? Es un juego de palabras. Educación, tú estás, right? O sea, el lugar como para que tú estés aquí. To a few seconds. Go to the sandbox, copy paste the above snippet. The above snippet, no snippet, okay? Remember this, snippet, no snippet. Run the program and do nothing. Just wait a few seconds to see what happens. Your program should be stopped automatically after a short moment. Now open IDLE and run the same program there. Can you see the difference? Tip, the above mentioned feature of the input function can be used to prompt the user to end a program. Look at the code below. Yeah, we're not gonna do that. ¿Por qué? Solo nos está diciendo que hace blink, pero por un tiempo determinado para maximizar los recursos. Pero si hablo el IDLE, pues ya es different, right? Yeah, so why? Note, you can test the functionality of the input function. Eso ya lo leímos. Ya también. The name, input your name, enter to end the program. Yeah. The result of the input function is a string. You can add strings to each other using concatenation operator, el plus, right? Check out this code. Num1, input, enter the first number. Num2, input, enter the second number. Num1 plus num2 nos va a dar yo creo que si pondríamos 1 y 2 nos daría 12, ¿no? Eso es lo que vimos ayer. Let me copy that thing. No copié el print, la suma. Está buena la música. Let's see what happens. First number, second number, 12. Yeah, as predicted. Como lo dije, como lo predije. You can also multiply replication strings. Yeah. My input enter something. Imaginemos que pongo un asterisk y luego print my input, right? El asterisk times 3 solo va a ser 3 asteriscos. Yeah. Aquí ponen en los comments. Hello. Yeah. Okay. It's time for the quiz, right? It's the moment. My compadre del alma, Oscar Suandros, está aquí. Ha pasado a decir hello, my friend. How's it going? Long time no see. Oscar estaba de vacaciones. I don't know if I can say where or no. I don't know. I don't even know if I can say he was on vacations. But the thing is that he is now here today. And let me tell you a secret. This is the mastermind. This is the mastermind behind this live show. Ya me dijo, ¿sabes? Algo que yo sí vería, un día me dijo, algo que yo sí vería sería mi maestro de inglés aprender programación. Y ahí sembró el Inception. So, hello, Oscar, man. How's it going? Thanks for everything. Hey, we have to sync up, man. Tenemos una nueva temporada que grabar del podcast. Do you guys know our podcast? It is awesome. It has so much I mean, people have really embraced this thing, right? Es muy exitoso. Es una de las cosas que
que me trae mucha felicidad hacer el podcast con Oscar. Thank you, man. Thank you for everything. So, yeah. Help me, guys, with the section quiz. How about that? So, let's go. Question 1. What is the output of the following snippet? X equals integer input, enter number. Yeah, 3. Print X times 3. Esto va a ser, por ejemplo, si yo, ahí dice, the user enters 2. Ok. So, entonces, esto va a ser 10. No, wait. No, va a ser 55. Porque este es un string. Right? Y este sí es un número. Entonces, 2 veces el 5, 55. ¡Yeah! ¡Yeah! Man. Van a ver mucho bro love mientras esté Oscar acá con nosotros. Dice, I love you, man. I really love you, man, as well. Yeah, bro love. You know. I'm gonna cry in here. Question 2. What is the expected output of the following snippet? Input, enter a number. The user enters 2. Print type X. Va a decir string. Yeah. Bueno, no pude predecir la clase, pero sí el tipo, ¿no? Nos iba a dar el tipo. Esto no podíamos hacer ayer. Do you remember, Josué? We couldn't do that. Yeah, no nos acordamos de cómo hacer el string. De cómo conseguir el tipo de una variable. Ok. So, I don't know, pero creo que son todos. Tremendo cuestionario de 2 preguntas, right? Let's go to the next part. Just to be sure that I complete the module, let me go to the menu again and see if it is completed. Yeah, it checks for completed. Okay, so again, let's see this. Module 2, completion module test, No me acuerdo qué dije que iba a ser. Sí, chun, chun. Dije que cada que completara un tema iba a ser la musiquita de la ley y el orden, ¿no? Law and order. Chun, chun. Well done. You reached the end of module 2. Man, completamos module 1 and module 2. Esta es la 8ª sesión. This is the 8th session of 100 days of code with Python, basics of Python. So, vamos en el module 2 de cuántos. Do you guys remember? Module 4, solo son 4 modules. Y luego un certification. Un examen final, que no sé por qué está al 33. Supongo que porque siempre leo esto nada más. Sí, esto no lo marca completo. Vamos a no moverle ahí, por lo pronto. So, module 2. Yeah. ¿Por qué aquí marca 86? Sí. Ok, pero le empezamos a ver. No, pues ya. Pero ¿qué falta? ¿Por qué no marca completo? ¿Qué falta del module 2? Module 2, region 2, I don't know. El del completion. Ya, solo falta leer esto. ¿O no? Me vine muy lejos. Y de este, yes, 2.7. Yes, ahí estamos. Este es el que nos hace falta leer para que ya marque el 100%. So, here is a short summary of the topic areas you've covered in Module 2, how to create and run Python programs, what Python literals, operators, and expressions are, what variables are, and what are the rules that govern them. Yeah. What variables are. Fíjense cómo escriben what variables are y no what are variables. O sea, ¿qué son las variables? El are lo avientan hasta el final, como en esto. Miren.
What Python literals, operators, and expressions are? ¿Qué son los literales de Python, los operadores y las expresiones? ¿Ya? En lugar de what are Python literals, operators, and expressions. ¿Cuál es la diferencia entre colocar el are al final del sustantivo o antes del sustantivo? Pues la connotación que le des. Si se fijan, aquí no hay un signo de interrogación. Si nosotros quisiéramos preguntar qué son los operadores en Python, así ahí decidiríamos what are operators in Python, right? Pero como no estamos preguntando, sino que estamos diciendo que aprendimos lo que son, entonces tiramos el are hasta el final. Déjenme saber si esta explicación les ha quedado clara. Si no, encuentro otra manera de explicarlo, pero de verdad, and with no trouble at all. Okay. How to perform basic input and output operations. That's another thing that we have learned in this module. And then you are now ready to take the module test. Oh my God. Eso no me lo esperaba. Which will both help you gauge what you've learned so far. Gauge. No, así no se dice gauge. Gauge. Es una palabra que la he visto y la he ignorado durante toda mi vida. An instrument or device for measuring the magnitude, amount. Ya es una medida. Ya. Entonces acá lo que nos está diciendo, esa palabra es la primera vez que le estoy poniendo atención. La he visto y siempre me la he como brincado. So you're now ready to take the module test, which will both help you gauge, medir, darte cuenta de qué tan grande, what you've learned so far, lo que has aprendido. Pero no sé si es la pronunciación correcta. Remember, yo creo que todos los live stream sessions, I'm going to use this site porque es el más sencillo para todas las personas que nos están viendo. Es el más sencillo para aprender nuevas pronunciaciones. Remember, forbo.com. Forbo.com. When you are in doubt, cuando tienes duda, when you are hesitating about the pronunciation of some English word, you can come here, write the word, right? And te va a llevar a 8 pronunciaciones que los mismos usuarios suben. De manera que no estás con una inteligencia artificial ni con un algoritmo como Google o whatever que solo trate de leer, ¿no? Sino que son pronunciaciones reales. Let's listen. Jage. Si te tienes que comer la publicidad, Jage. American pronunciation. Me está diciendo que vaya a Cancún, man. I really love Cancún. Gauge. So nada que ver gauge, como decía. So gauge, right? In doubt, no sean como yo. Cuando tengan duda, acuérdense. Lo identifican, buscan el significado y luego lo utilizan en una oración que les sirva de su día a día y la pronunciación. Investigan la pronunciación. Esos 4 pasos. So, which will both help you gauge what you've learned so far. Gauge, medir. The following test is based on what you have just learned. What you've just learned. There are 20 questions in total, and you need to score at least 70% to pass. Man, no, why? Me estoy empezando a poner nervioso. So, my first impulse is to ask for help to you guys, right? Yes. Espero que estén pendientes de esto porque en realidad no sé. No sé qué va a pasar. Question 1. The end digraph forces the print function to duplicate the character next to the digraph. No. Break the output line. Output exactly 2 characters and stop its execution. No. Break the output line. ¿Y saben qué está gacho esta cosa? Que no te va a decir si sí o si no. ¿Verdad? Si no hasta el final. Espero que no sean muchas questions. Oh my God. ¿Ya vieron el scroll bar?
Chan, chan, son un buen. Dígame si estoy equivocado en alguna con esta nomenclatura. Question, fulana y la respuesta correcta. The meaning of the keyword parameter is determined by. The meaning of the word keyword parameter is its position within the argument list. The meaning of the keyword parameter is determined by its position within the argument list, its connection with existing variables, its value, the argument's name specified along its value. Keyword parameter. The meaning of the keyword parameter is determined by its position within the argument. Esa puede ser. Its connection with existing variables, not necessarily. Its value, no. The argument's name specified along with its value. El nombre junto con su valor, no. The meaning of keyword parameter is determined by its position with the argument list. Creo que es esta. Que sea lo que Dios quiera, my friends. Question 3. The value 20.12, 22.12 times 10. Oh my God. I need a pencil for that. So it says the value 20.12 times 10 por 10 raised to the power of 8 should be written as. Esta es 20.12. No tenemos. No, sí, este es el. No, creo que este no es el exponente así. Ni este. Creo que. 20 times 10. 22.12 por 10. Pues a mí me suena este, pero estoy casi seguro que es E8. Este no, porque no tiene el 10. Neither this one. I need your help, guys. A mí me suena este. No entiendo este. So I'm gonna choose that one. Question 4. Y este es del principio, man. Es casi no me acuerdo. The 0 prefix means the number after is annotated as octal, hexadecimal, binary, and decimal. Octal, ¿no? Octal. No saben las ganas que tengo de googlear esto. No saben las ganas que tengo de googlear esto. Question 5. The star operator performs an exponentiation. Yes. Esa es la única que me sé, yo creo. Question 6. No veo su ayuda, raza. Los veo aquí conectados y todo, pero no veo su ayuda. Question 6. The result of the following division, 1 entre 1, is equal to 1.0. Yes. Porque es 1 y porque cuando haces una división se convierte automáticamente en float. Cannot be predicted, cannot be evaluated, is equal to 1. No, is equal to 1.0. Eso estoy seguro. Which of the following statements are true? 100% real este examen, man. No ChatGPT, no Google, not even help from you guys. What the fuck? Question 7. Which of the following statements are true? Estoy solito, dice el burro de Shrek. Which of the following statements are true? Select two answers. Addition precedes multiplication. Precede a la multiplicación. No. Primero se multiplica. The star operator uses right side binding. Sí, lo que está a la derecha.
The right argument of the modulus operators cannot be zero. Pues tiene sentido, ¿no? Que como no puede ser cero cuando no hay modulus. The result of the / operator is always an integer value. Esa es completamente falsa. Addition precedes multiplication. La suma precede la multiplicación. No, la multiplicación precede la suma. So, yeah, estos dos. Question 8. Left side binding determines that the result of the following expression. Left side binding. Left side binding. O sea, empezar por la izquierda. Que primero haga el 1 entre 2, que es 0.5. Ya me acordé, Josué. Ya me acordé en qué momento dices que el doble backslash es que el doble backslash te avienta puros integers. Decíamos que los ran down, ¿no? Que los redondeaba hacia abajo. Por eso ahorita me acordé que 1 entre 2 es 0.5, pero cuando utilizas este operador se hace 0. Y este va a ser 3. Oh, man. 0.00. Porque una cosa es que los redondee y otra cosa es que los haga integers o floats. Creo que sí conservan ser floats. Recibo ayuda y me dice Josué, eso sí creo se vale, para mí es moralmente correcto, que question 7 equals 2 and 3. Yeah, well, ya lo teníamos. Thank you, Josué. What do you think about, Josué? What do you think about this one? No, esta no. That was easy. That was easy too. Esta. El prefijo 0o quiere decir que el número después de este está denotado como un octal. Y esta, porque yo me acuerdo que para denotar la exponenciación en Python utilizamos e y no utilizamos este cap. Sí, 20.12 times 10 raised to the 8 should be what? Esta es en la que sí estoy como que bien no sé qué onda. Y yo no me acuerdo jamás haber visto una cosa de estas. Right? Entonces yo sí creo que va a ser esta. Creo que es 20.12 y el times 10 no necesita estar. Y estoy muy en duda porque como aquí lo está poniendo por 10 y en ningún otro lugar, creo que es este. Y yo sé que esto en una calculadora pues se puede escribir así, ¿no? A la 8. Pero yo no me acuerdo en ningún momento que en Python hayamos tenido este símbolo. Hayamos utilizado este símbolo. No sé, creo que esa sí la voy a tener mal. Question 3. Esperemos que no. Esperemos que este examen también ya acabe. Ojo, lo quiero pasar. Probablemente estoy equivocado. Lo que debería hacer es quiero aprender, right? Debería de verlo con ese with that scope, right? With that intention to learn, not just to pass. Anyway, question 9. Which of the following variable names are illegal? Esta va a ser fácil. ¿Cuáles son ilegales? Esta, y debemos coger dos. Esta es verdad, esta es buena. Esta no, porque es una palabra reservada. You guys remember? Yeah. Cuando es una palabra reservada no puede ser el nombre de una variable. That's illegal. I guess this one is invalid as well. Right?
Sí, creo que estas dos sí son válidas. Con la primera caps y con todas caps. Esta es palabra reservada y creo que esta también creo. Okay, question 10. The print function can output values of any number of arguments, including 0. Any number of arguments, including 0. Just one argument. No, that's not correct. Not more than 5 arguments. Oh, eso no sé. Any number of arguments, including 0. That's my guess. Question 11. Oh my God, please stop. What is the output of the following snippet? X equals 1, Y equals 2. Z equals X, X equals Y, Y equals Z. Fácil. Tenemos que tomar en cuenta que Python hace lo último. Entonces, X equals 1, Y equals 2, then Z equals X, X equals Y, and Y equals Z. ¿Qué opciones tengo? A ver, X es 1 y aquí y Y es 2. Aquí Z ya es 1. Aquí Z se convierte en 1. X ahora es 2. Y ahora es 1. Y entonces creo que va a ser 1, 1. I think it's going to be 1, 1. What do you guys think? What do you guys think? Question 12. What is the output of the following snippet if the user enters 2 lines containing 2 and 4 respectively? What is the output of the following snippet if the user enters 2 lines containing 2 and 4 respectively? So X equals 2, Y equals 4. It's going to be 6. Que lo está multiplicando. Just that. Sumando. It's adding. Okay. Question 13. What is the output of the following snippet if the user enters 2 lines containing 2 and 4 respectively? Integer equals 2 and 4. Y X es igual a 2 entre 4. Primera, 2 entre 4. Y luego Y va a ser igual a 4 entre 0. Y luego voy a imprimir Y. The code will cause a runtime error. ¿De dónde sacan que 8?
And then 4. Man, this is hard. Pensé que iba a estar fácil. So, la X es igual a 2. Y la Y es igual a 4. So, 2 entre 4 son 0.5, pero este operador muestra enteros nada más. Los redondea, entonces, y los redondea hacia abajo, de manera que esto es 0. 0.5 es 0. O lo redondea para arriba. Creo que hasta hice una broma. 0.5 sube a 1. ¿Qué tal si hago un poco de trampa y abro mi Visual Studio Code? Abro my Studio Code y imprimo eso. ¡Ja! ¿Sería honesto? I'm gonna start a... What? Wait. No sé por qué ando tan trabado mi compu. Yeah, I'm gonna open a new document, and then I'm gonna do what? ¿Dónde está esto? Yeah. What about this? Voy a poner ¿qué? Print. No, le voy a poner impresión.py. No, creo que no es tan honesto. No lo voy a hacer. No. Si hay que aprender y estudiar más, es lo que hay que hacer. That's the whole thing. Aprecio la ayuda de ustedes, eso sí. Eso sí lo voy a tomar en cuenta. Dice Josué que el 11 es 2 y 1. Let's see. Confío en ti, man. Confío en ti. I'm gonna change it. Desconfío de mí in this case. Ya, dice Ernesto, I do it all the time. Just use reachable tools. Estoy en un conflicto, Ernesto. What should I do? Should I run this thing? ¿Qué debo hacer acá? The call will cause a runtime error. 2.0, 8.0 or 4. A ver, otra vez. Voy a tratar de hacerlo otra vez con mi libretita. So, X equals... Lo que quiero saber es si lo puedo redondear. ¿Saben qué es lo que sí voy a hacer? Voy a ver cómo funciona el código. Eso es lo que voy a hacer. No voy a hacer más. Right. Voy a hacer una pregunta a ChatGPT. I'm gonna ask ChatGPT, how does this operator works? Let me make it bigger for you. How does the / operator works? So the / operator is in programming is commonly used for floor division in languages like Python. It divides two numbers and rounds the result down to their nearest whole number. This is different from the standard. Yeah. So es para abajo, como decía. Right? Yeah. See that? Now I don't feel too good about myself. So aquí entonces, si esto es 0.5 y esto es 4, si esto es 0.5 y esto es 4, pero el 0.5, no, mentira, perdón. Si esto es 2 y esto es 5, el resultado es 0.5, pero 0.5 lo redondea hacia abajo. Y hacia abajo
es 0. Por lo tanto, y, que es 4, entre 0, pues debería dar 0. Pero no tengo ningún 0. Lo que me hace pensar que print no puede imprimir 0. Y eso me dice que esta respuesta que tengo acá está mal. ¿Se acuerdan? Any number of arguments, including 0. Voy a hacerlo. No voy a hacerlo. I don't know what to do, man. So, creo que de aquí voy a saber si se va a poder imprimir 0. Voy a ponerle que esto va a producir un error, que no puede imprimir 0. Y por tanto, voy a cambiar. I'm going to change my answer with this. Any number of arguments excluding 0. Yeah, any number of arguments. Any number of arguments excluding 0. No puede imprimir 0. ¿Cómo no va a poder imprimir 0, man? Bueno, no. Más bien una cadena vacía, ¿no? I don't know, man. I don't know. Let me explain my moral situation here. If I cheat on this is going to chase me for days, really, for days, right? So I don't want that happening to me. Really, I don't. Y digo, si fuese una chamba en la que tuviera que hacer una cosa de estas, la haría sin pensarlo, porque se trata de resolver, como dice el meme, right? Pero aquí se trata de probar el conocimiento y trato de aprender, no trato de resolver. Sé que en la práctica ya real, pues uno puede resolver echando mano, como dice Ernest, de que efectivamente hay que utilizar las herramientas que estén a la mano. Look, Josué me dice que la 13 es 0. Sí, yo también diría que es 0. The only problem is that it doesn't present the option 0. So my guess is that the code will cause a runtime due to the fact that print can print 0. That's why I changed this answer, right? Me fui para acá y dice any number of arguments including 0. The print function can output values of any number of arguments excluding 0. Yo sé, eso me acuerdo. Puede imprimir cualquier número de argumentos. Lo aprendí cuando hicimos las flechitas desde el día 1. Esta obviamente no es correcta y entonces están estas dos. Any number of arguments including 0 or any number of arguments excluding 0. Y como la 13 no me da 0, pero sí me da la opción de que va a correr un runtime error, creo que that's my point. That's the reason why this answer, number 13, the question 13, the answer is the code will cause a runtime error. So yeah, I'm going to try to live with that. I definitely can live with me being stupid or not learning something, right? Because I know that you have to read and practice and everything. But I can manage this kind of anxiety de que hice trampa. Es la neta. Así funcionó. I think it's a good thing. Question 14. What is the output of the following snippet? Remember snippet, not a snippet. If the user enters 2 lines containing 2 and 4 respectively. Esto es lo mismo. Pero aquí no lo va a redondear. So, X va a ser 2 y Y va a ser 4. So, 2 entre 4 es 0.5. Right? And then, Y, que es 4, divided by 0.5. 4 entre 0.5 es 2, ¿no? 2 con 0. Porque se hace, pero acá está integer. No, pero cuando ya los divides ya se hacen floats. No, esto ¿qué? No, menos. Y aquí es
tampoco hay 0, y ahí es donde supongo que sí es clave para contestar la número 13, right? Ayúdenme con respuestas, eso sí. Fíjense que mi doble moral, ¿no? Si me soplan las respuestas, it's okay. Pero si las investigo yo, qué raro. That's super weird. Okay. Question 15. Oh my God, when this quiz is going to end? What is the output of the following snippet if the user enters two lines containing 11 and 4 respectively? What is the output of the following snippet if the user containing 11 and 4 respectively? So x equals 11 and y equals 4. So, oh man, the modulus. I don't like this thing. Ok. Josué me dice 8.0, pero ¿de cuál? ¿De cuál? ¿De la que estamos viendo, Josué? ¿De 15? Ok. Dice x equals 11. Y módulo de 4. Eso sí, yo no tengo problema con buscarla con una calculadora, right? El módulo de este. Entonces, 11 entre 4 equals 2.75. So, 0.75. That's the modulus. Ahora eso es el valor de x. ¿Por qué lo vuelvo a hacer? Bueno, pues 0.70 y ahora... What? ¿Por qué lo hace dos veces? I'm confused. Well, let's just assume that 0.75 es igual a 0.75. Ah, pues sí, ya. Es ahora 0.75 y el módulo de 4. Ahora 0.75 entre 4. That's one thing that I don't need to do mentally. ¿Y por qué no sé cómo? ¿Entre qué? Entre 4. Punto 1875. Finally, 1875 entre 0.75. Ok, 25. Dice Josué que question 14, 8.0. Oh my God, ¿por qué me haces esto? Why are you doing this to me, man? No, x equals 2 divided by 4 es 0.5. ¿No? Y luego 4 divided by 0.5. Ay, tienes razón, Josué. Tienes razón. 4 entre 0.5 son 8. You are completely right, my friend. I'm really sorry. I just look like stupid right now. I'm sorry, man. I'm sorry. Yeah, thank you. Thank you very much. How about now? How about some help now? Con el 15, que no me dio ni uno de los que estoy buscando. New module. I have no clue. I have no clue right now. I have no clue. Module. Let me type module calculator. Modulus calculator. There is a calculator sub app here that I have. See. Okay. So I have 11 modulus 4 equals 3. Ahí tengo el primer módulo.
11 modulus 4 equals 3. So now 3 modulus 3 modulus what? Modulus 11, isn't it? No, modulus 4. Yeah. Now that's 4. No, what? No, that's 3 again. Okay. Now 3 modulus por el que era x antes, que era 3. It's 1. No, wait, no, it's 0. What? Ah, no, sí. Yeah, it's 1. It's 1 porque x was 3 first time, and then y aquí what? No. Oh, man. Pues yo digo que 1 y Josué dice que 1 también. So I suppose it's 1. Not even with a calculator I could do this. So what is the output of the following snippet if the user enters 2 lines of containing 3 and 6 respectively? Okay, x equals 3, y equals 6. Ah, pues puras de esas deberías de preguntarme, man. 6 por 3, 18. That's it. That's it. 6 por 3, 18. Easy. Let's go with it. Freaking Siri. Okay. Question 17. What is the output of the following snippet? Z equals Y equals X equals 1. What? Pues aquí todo es igual a 1. Y aquí dice que separado por el asterisco. This, obviously. Right, Ernesto? Ernesto, you and I got the separator operator like bien ensayadito. Man, my head hurts now. Ok, espero que esto pague algún día, ¿no? No sé cómo. Right, pero ya. Estoy como muy exhibido de que no sé. Question 18. What is the output of the following snippet? What is the output of the following snippet? Okay. Y equals 2 plus 3 times 5. Pero no, esto es right bounding, right? Esto es right bounding, of course. Entonces, vamos a hacer primero... Oh, man, left bounding or right bounding. Ya se me olvidó. Y hace rato puse que left bounding, ¿se acuerdan? Ok. Entonces, pues está fácil. Si es así, 5 por 5, 25. That's the thing. Aquí está. Left bounding, right? I'm gonna ask ChatGPT that thing, right? If si es left bounding or right bounding. I'm not gonna ask directly for the question, but I want to ask if ChatGPT does Python does Python have right binding or left binding within operators? In Python, operator binding, also known as operator associativity, determines how operators the same precedents are grouped in the absence of, for instance, Python primarily follows the left to right associativity, also known as left binding for its operators. That means that in most cases, operators with the same precedence level are evaluated from left to right. Yes.
For example, in an expression like A minus B plus C, both subtractions and additions have the same level of precedence, so the evolution happens from left to right. Uh-huh. 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 Yeah. So yeah, I'm correct. Yeah, dice question error. Why? Porque uno es float. Ah, ya vi por qué. Chan, chan. Josué me decía acá. Oh, man, Josué. You're so cool, man. Dice Josué, question 18, it's error. Okay, and I was like, why? Pues porque no es la misma variable. Esta pregunta tiene jiribilla, ¿eh? No es la misma variable. Lowercase and uppercase. Yeah. Thank you very much, my friend. Thank you very much. Oh my God, parece que vamos a terminar. Question 19. What is the output of the following snippet? Ay, aquí mejor hubieran puesto esa, la del error de la verbal. Okay. Ok, 1 entre 2.5 más 3 sería 3.5. Y el floor de 3. So 3.5 entre 3 es 1.16. Se redondea hacia abajo, es 1. Más 4, pues son 5. A la 2 es 25. What do you think, Josué? What do you think, my friend? Pues creo que ni está la que estoy tratando de hacer, ¿eh? 1 entre 2.5. Otra vez. 1 entre 2.5 más 3, 3.5. El floor de 3 es 1. Más 4, 5. Al cuadrado. Pues me debería dar 25, ¿no? Pero no. Interesting. A ver. Probablemente por jerarquía. Primero las sumas. ¿Será que primero las sumas? Luego la división, luego la division floor y el último el exponente. Let's see. 2 plus 3 equals 5. Ya tengo una nueva. 3 más 4 son 7. Al cuadrado. Aquí voy a resolver primero esta. 1 entre 5. Punto 2 entre 7. No. Dice Ernesto. Ernesto says, I believe it is. Pues en lugar de I believe, porque I believe es más como que tienes fe de algo, yo diría I think it's, con apóstrofe, it's un medio más 1 más 8. ¿Crees que el cuadro 4? ¿Pero por qué más 8?
Acuérdate que este es exponente. Si queremos hacer este primero, entonces este va a ser 16. ¿No? Primero se le evalúa el exponente, dice Josué. Bueno, si es así, Ernesto, a ver, si es el exponente es 4, 16 más 3, obviamente, eso debería ser el primero. 19, floor. ¿Y qué creen que se evalúe primero? ¿1 y medio más 3? Y luego el floor. Entonces sí, dice Ernesto que tengo razón, que es 16. Entonces 16 más 3, ¿no? 4 por 4, 16. Más 3 son 19. Y ahí está el floor. El floor no lo vamos a tocar, creo, ahorita. Tendríamos que resolver primero la suma. Esa va a ser 2 más 3. That's 5. Right? Y ahora sí entre 1. Luego la división. Dice, the plus is evaluated at least. ¿Sí? Man, ya no me acuerdo de esa, la jerarquía. Tienes razón. At last. Yes. Yes. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ok, entonces, yo asumo que estamos en 16. Ok, y luego un medio. ¿Sacarían ustedes el floor al final? ¿O sacarían la suma hasta el final? Porque, por ejemplo, yo haría así, 0.5 más 3.5. Perdón, más 3 equals 3.5. Y luego floor de 19. Pero no, creo que es 3.5. Floor de 3. Que es 1. Sí, ya va tomando forma. Aquí va a ser 1 del lado con el floor. $1.5 más 3 es 3.5. 3.5 floor de 3 es 1. 4 exponente de 2, o sea, 4 a la 2 es 16 más 1, 17. So, it's something. ¿Qué opinan? Yes or no? Question 19, 17. 0.5 más 1 más 16. Oh, man, entonces 17.5, you say, Josué? What do you guys think? Es que si el floor lo haces, antes, sí te puede salir el 0.5, ¿no? O sea, ¿tú crees, Josué, que primero es 3 floor de 3 para que quede 1? Y luego 1 más 0.5 y luego dice, sí, tiene sentido. Tiene sentido por la jerarquía. Primero el exponente, luego el floor. Luego el floor, luego la división y al último la suma. Yeah, me too, Ernesto. Yeah, make complete sense. Yeah, so primero el exponente, luego el floor, then the division, and at the very last, the addition, right? Okay. Question 20. Is it the last one? Yes, it's the last one, man. Creo que razón. Ya casi vamos a terminar. We're about to finish this live, right? Question 20. Ya me doy la maceta.
What is the output of the following snippet if the user enters 2 lines containing 2 and 4 respectively? ¿Eso qué, raza? 2 y 4. So 2 más 4. 6 again. ¿Por qué hacen esas preguntas? Es como demasiado fácil. No. Siento que tienen truco. Okay. We're about to finish. X 2, Y 4, 2 plus 4 equals 6. Friend 6. Yeah, ¿por qué hacen las preguntas? Ok. Es el momento de la verdad. It's the moment of the truth. ¿Pasaremos o no habremos pasado este test? Recuerden que necesitamos 7 puntos y tanto. Falta y se haya bugueado la cosa. No quiero decirlo porque le voy a echar como el jinx. Jinx, J-A-Y-N-X, es echarle la sal. Le voy a echar el jinx. Let's see. Que sea lo que Dios quiera. Let's go. What? Ah, no pasamos, man. Estuve a 10 de pasar este examen. We didn't pass, man. Oh, man, I'm so down right now. Por una no pasamos. You have not passed the test this time. Select recess to retake it. Remember that you can return to the module for reference or retake the quiz at any time. No nos darán feedback. No, voy a tomar un screenshot para compartirlo al rato. Man, I suck. You guys know. You guys are the bomb, but I do suck. Dice Josué que si hay feedback. No, we don't have feedback. That's the problem, man. That's the problem. Oh, no, wait. Review assessment. Puedo cambiar. No, what? No, que... Okay. No, sí, aquí están. Look, yeah. So, then diagram prints function. Break the... eso sí está bien. Question 2. The meaning of the keyword parameter is determined by its position within the argument list. The meaning of the keyword parameter is determined by its position within the argument, its context, connection with existing value, its argument name. Creo que era esta. Yeah. Aquí nos va a decir. Keyword parameters, also called name parameters, are parameters that have values determined by a keyword name, followed by an equal sign and a default value assigned to that keyword name. An example of a keyword argument is the definition of my function x equals 9. Yes. Entonces sí, efectivamente era esa. The argument's name along with its value. Question 3. Mal. ¿Se acuerdan que les dije? No, creo que... no, pero ¿qué? Espérense. Está mal. Sí, esta era. Ya, sí, era esta. Esta era mi segunda opción. That was my second option. Question 4. Esa sí la atiné. Esa la atiné. La neta, esa sí la atiné. Right? 0B or 0B is binary. Yeah. 0x is hexadecimal. Yes. Okay. Question 5. Yeah. Exponentiation. Question 6. ¿Qué me preguntó para ver si no? Yeah. For floating point value. Yeah. Question 7. Me acuerdo de esta. Estábamos bien. Remember, Josué? 2 y 3. You said.
Oigan, qué bueno que le di aquí el feedback, si no, no iba a poder dormir. Miren, fíjense, el argumento, esto la atiné, the right argument, bueno, me dijo Josué, yo escogí la primera. Miren, the operator uses right-sided binding. Ese operador, yeah, okay. And the right argument of the modulus operator cannot be 0. The modulus operator returns a reminder of division, and because you cannot divide it by 0, you cannot divide by 0, the right operand must be a non-zero number. Vamos a ver si esas del print con 0 fue las que me dieron en la torre. ¿Qué tenía que haber hecho aquí? 2 por 3, 6. Y 1 entre 6, redondeado, era 0. ¿Y por qué no usa floats? Left side binding means that the expression is evaluated from left to right. Primero era floor. 1 entre 2 es 0.5, es 0. 0 entre 3 pues es 0. Sin importar el floor. So, el floor te devuelve integers. Pues sí, pues es la... pues claro. Pues claro, porque te devuelve valores redondeados hacia abajo. Question 9. Which of the following variables are illegal? ¿A poco true es legal? True and are Python keywords. O sea que esta era la ilegal. Ya. Okay. The print function can output values of any numbers, including just an argument, no more than 5 arguments. Esta está mal. Sí puede incluir 0, seguramente. The print function contain arguments. No. What? The print functions can take no arguments at all. O sea, puede no tomarlos. So yeah, including 0. Yeah. Print. Example gracia, print 3 arguments. Yeah, or 3,333. Though we haven't actually checked it. Nunca han checado a ver hasta dónde truena. So puede incluir el 0. Puede incluir el 0, eso no se va a olvidar. Este estaba bien. Esa la resolvió el Josué, ¿eh? Esa yo me fui con la pura fe hacia el Josué. Ya no tengo cabeza para analizar esa. Esta. Why not? 2 and 4. X, 2, 6. ¿Cuál era entonces? Porque son strings. Porque nunca los convirtieron a integers. Ese es de primaria, raza. Ese es de primaria. Ya. Aquí sí. Era integer. The code will cause a runtime error. No me acuerdo por qué. Según yo, que porque no podía imprimir 0, pero no era eso. Let's analyze the example. X variable is assigned to the integer value of 2. 2 is inputted by the user, converted to a string by the input function, and converted to an integer by the end function. The y variable is assigned to the integer value of 4 as is inputted by the user, converted to a string by the input function, and then converted to an integer by the end function. Yes. An operation is performed resulting in the x variable being assigned to the value of 0. What? An operation is performed resulting in the x variable being assigned to the value of 0. Why? No, why? Oh, why? 2 entre 4. Sí, 2 entre 4.5, pero ahora va a ser 0. Y luego an operator is being performed, but a 0 division exception is raised. Ok.
because the operator cannot accept 0 as its right operand. The program is terminated. Yeah, so the thing here is not that the print function cannot print, it's not able to print a 0 parameter, right? It is just because the floor division, the floor operator cannot accept 0 as the right operand. Yes, okay. Este estuvo fácil. No, esta me ayudó el Josué. Pero creo que estaba fácil, ¿no? Era 2 y 4. Era 2 entre 4, pues punto 5. Punto 5 entre 4. Y ya me dijo 8.0. Yo me había equivocado. Había puesto 2. No, había puesto 4. Ya. Question 15. Esta me la soplaron también. No, Josué, pues las que tengo buenas las tengo por ti. Man, come on. Thank you, Ernest, too. Okay. What? No, come on, really? Input. Porque es un string. Ya estaba cansado, la neta. Era un string. Como no lo convirtieron en integer, no puedes... No, o sea, sí. Este era un número. Entonces, fíjense, no lo he visto el resultado 3 y este iba a ser 6. Yeah, sí, thank you very much. So, x equals 3, which is a string, and then y equals integer, the input is 6. So, ¿qué va a ser? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Esta era la correcta. Lo hubiéramos pasado, my friends. Esta estaba fácil. Esta me la enseñó Ernesto con el CEP. Me lo he estado recordando en varios lives. Right. 18. Esta la vimos de volada. Bueno, el Josué se la aventó. Dijo, no, porque es diferente variable. Va a dar error. Esta es así como dijimos, ¿verdad? Primero los exponentes. Luego, ¿qué hicimos después? Luego la floor division. Y luego la división. Ay, ya se me olvidó. Sí, primero los exponentes, luego la floor division. Y luego la división y al último la suma. Voy a hacerlo de nuevo porque voy a tomar este examen de nuevo. No hoy, pero no quiero que se me olvide. So, 16. And then 3 and 3 equals 9. I mean 1. Y luego, efectivamente, 1 entre 2.5. 1 entre 2 es igual a 0.5. So, 0.5 más 1 más 16, 17.5. Así es como llegamos a ese resultado. Yeah. Excellent. And then 6, como la gratis. Yeah. That was awesome, guys. That was awesome. Thank you guys for watching. We have come to the end of this show. Oh my God. We have come to the end of this show. I think that I'm not gonna watch you guys tomorrow, neither Sunday, because it's New Year's Eve and then it's New Year. So no, voy a estar otra vez in the beach, right? I'm gonna be at beach. So yeah. See you guys on Tuesday. Happy New Year. Happy New Year. I don't know if I already said this too much or not, but Merry Christmas at all. Merry Christmas. Remember, Christ is the center of the universe. Yeah, and you guys are awesome. Thank you for watching. See you guys on Tuesday. El martes no viene Teacher Alex. So if you want to join us as a One Adept, as a member of One Adept, como un miembro interino de los One Adepts, you just have to write me, right? Send me a DM on Twitter or LinkedIn or Instagram or that's it, right? Or leave a comment here, yeah, and we can arrange something, okay? Happy New Year, my friends. Happy New Year, Josue. Happy New Year, Gio, Ernest. See you guys on Tuesday. Bye-bye.